La invitación llegó un martes por la mañana, traída por un lacayo cuya librea era tan inmaculada que Martha Evere casi deja caer su taza de té al verlo de pie en su modesta sala de estar. El sobre de color crema llevaba un sello que todas las familias de Londres y los condados circundantes reconocían al instante, el escudo de Blackwood impreso en cera carmesí, anunciando sin palabras que su contenido provenía nada menos que del propio duque de Ashworth. Dios mío, susurró la señora Everard, con la mano temblorosa mientras aceptaba el sobre. Dios mío, Harold, ¿ves esto? Harold Everard, un hombre de fortuna modesta y ambiciones aún más modestas, dejó el periódico matutino y se ajustó las gafas. Era un caballero en todos los sentidos, amable, culto y profundamente satisfecho con su tranquila vida en el campo. Pero ni siquiera él podía ignorar el significado de aquel sello carmesí. Ábrelo, querida, dijo, aunque su voz tenía un temblor inusual. No nos tengas en vilo. Su hija, Marion, estaba sentada junto a la ventana con un libro en el regazo, aunque había levantado la vista de la página en cuanto entró el lacayo. A sus 22 años, poseía una belleza que a menudo se describía como poco convencional, con un cabello oscuro que se resistía a mantenerse recogido, ojos grises que parecían ver a través de las apariencias y una boca que se curvaba más fácilmente en expresiones pensativas que en sonrisas vacías. Observó a su madre romper el sello con la misma curiosidad distante. Quizás le ofreciera un pasaje particularmente interesante de su novela. «Es una invitación», susurró la señora Everard, con los ojos fijos en la elegante caligrafía. «A la cena de Navidad del Duque de Ashworth, la cena de Navidad. Harold, en Blackwood Manor». El silencio que siguió fue profundo. Los Evermere eran respetables. Sin duda, la familia de Harold había conservado su pequeña finca durante generaciones, y Martha procedía de una familia igualmente anodina, pero honorable. Asistían a las reuniones locales, mantenían relaciones cordiales con sus vecinos, y nunca en todos esos años habían recibido una invitación de alguien de tan elevado rango. «Debe de haber algún error», dijo Harold lentamente. «No hay ningún error». La voz de la señora Hare había adquirido un tono que Marian reconocía muy bien. La emoción sin aliento de una mujer que de repente veía posibilidades donde antes no existían. Dice claramente la familia Everett: «Estamos invitados al evento social más prestigioso de la temporada». Marian volvió a centrar su atención en el libro. Aunque no podía recitar ni una sola palabra de la página, sabía lo que se avecinaba. Lo notaba en la forma en que la mirada de su madre se había desplazado para posarse sobre ella con renovado cálculo. La cena de Navidad del Duque de Ashworth era legendaria. Cada año las familias más influyentes de la región se reunían en Blackwood Manor para disfrutar de una velada de elegancia sin igual. Entre aquellas antiguas paredes se forjaban alianzas, se concertaban matrimonios y se aseguraban fortunas. Una invitación no era solo un honor, era una oportunidad que podía transformar la posición social de una familia de la noche a la mañana. Y este año, por razones que nadie en la casa Everett podía comprender, los habían incluido. «Necesitaremos vestidos nuevos», decía la señora Evermere, ya haciendo planes, «y debemos preparar nuestras respuestas con cuidado. La cena es dentro de 3 semanas, lo que nos da tiempo suficiente. No deseo asistir». Las palabras salieron de la boca de Marian antes de que las hubiera pensado detenidamente, aunque al reflexionar sobre ellas se dio cuenta de que las decía en serio. Sus padres se volvieron para mirarla con idénticas expresiones de incredulidad. «Perdona», dijo su madre. Marian cerró el libro y les miró fijamente a los ojos. «No me interesa asistir a la cena del duque. Vosotros y papá deberíais ir, por supuesto, pero yo prefiero quedarme en casa». La taza de té golpeó el platillo cuando la señora Evere la dejó sobre la mesa con una fuerza innecesaria. «¿Te has vuelto loca? Es la oportunidad de tu vida. ¿Tienes idea de cuántas jóvenes darían cualquier cosa por recibir una invitación así?» «Entonces quizá debería haberla recibido una de ellas», respondió Marian con calma. Harold Everett se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que empleaba cuando intentaba mediar en las cada vez más frecuentes discusiones entre su esposa y su hija.
Marian, seguro que comprendes la importancia que tiene. Lo comprendo perfectamente, padre. Comprendo que hemos recibido esta invitación por casualidad o por descuido, y que asistir nos situaría en una sala llena de gente que nos miraría con confusión en el mejor de los casos y con desprecio en el peor. Entiendo que madre espera que llame la atención de algún caballero adinerado que eleve la posición de nuestra familia, y entiendo que no tengo ningún deseo de participar en tal espectáculo. Sus palabras no eran crueles, eran simplemente sinceras, pronunciadas con la tranquila convicción que siempre había diferenciado a Marian de otras jóvenes de su entorno. Había soportado 3 temporadas en Londres por insistencia de su madre, cada una más tediosa que la anterior. Había bailado con cazafortunas y segundos hijos. Había sonreído durante interminables conversaciones sobre caza, caballos y el tiempo. Había fingido interés por hombres que nunca le habían preguntado su opinión sobre nada importante, y estaba harta de ello. «Está siendo ridícula», dijo la señora Everard con dureza. «Asistirá, y eso es definitivo». «Martha», dijo Harold con suavidad, «quizás no deberíamos forzar la situación. Si Marian realmente no quiere, querrá, asistirá. Esto no es tema de discusión». Marian se levantó de su asiento junto a la ventana, con el libro apretado contra el pecho como si fuera un escudo. «Tengo 22 años, madre. He asistido a innumerables cenas, bailes y entretenimientos, todos al servicio de un objetivo que no comparto. No me interesa el matrimonio por el simple hecho de casarme. Y desde luego, no me interesa desfilar ante un duque y sus invitados como si fuera un caballo en una subasta». Marian, el rostro de su madre, se había puesto muy rojo. «Si no vas a hablar, rechazaré la invitación», continuó Marian con voz firme. «Tú y papá podéis asistir y dar las excusas que queráis por mi ausencia, pero yo no iré». Salió de la habitación antes de que ninguno de sus padres pudiera responder, subiendo las escaleras hacia su dormitorio con pasos mesurados. A sus espaldas podía oír la voz de su madre, cada vez más agitada, y los tonos más tranquilos de su padre, que intentaba calmarla. Cerró la puerta para aislarse del ruido y se acercó a su ventana, contemplando el paisaje gris invernal que rodeaba su casa. No era su intención causar tal revuelo. En realidad, la negativa había surgido casi sin pensarlo, una reacción fruto de años de frustración reprimida. Pero ahora que había hablado, se dio cuenta de que no tenía ningún deseo de retractarse. ¿Qué era para ella el duque de Ashworth? Un nombre pronunciado con reverencia por personas que valoraban los títulos por encima del carácter. Un hombre al que nunca había conocido, cuya invitación había llegado como una orden de arriba, esperando su cumplimiento inmediato y agradecido. Ella no iba a cumplir. La decisión le hizo sentir libre. 3 días después, la familia había llegado a una tregua incómoda. La señora Everard había alternado entre un frío silencio y apasionadas súplicas, pero ninguna de las dos cosas había hecho cambiar de opinión a su hija. Harold Everard se había retirado a su estudio sin querer tomar partido en una batalla que sabía que no podía ganar. Y Marian había continuado con su tranquila existencia, leyendo, paseando por los jardines a pesar del frío, ayudando a la ama de llaves con los preparativos para la Navidad. La respuesta se había enviado a Blackwood Manor con las debidas lamentaciones y vagas referencias a compromisos previos. Marian no había preguntado qué excusa habían dado sus padres, y ellos no se habían ofrecido a contárselo. Una frágil pieza había descendido sobre la casa de los Evermere, construida sobre la base de temas cuidadosamente evitados. Se rompió al cuarto día. Marian estaba en la pequeña biblioteca que le servía de refugio cuando oyó el alboroto. Primero se oyó el sonido de cascos de caballos en el camino de entrada, algo inusual, ya que rara vez recibían visitas, seguido de unos golpes en la puerta principal que parecieron resonar en toda la casa. Luego se oyeron voces, una de las cuales reconoció como la de su mayordomo, elevada en un tono de alarma inconfundible. Dejó el libro y se dirigió a la puerta, con la curiosidad superando su habitual reserva. Desde su posición privilegiada, podía ver el vestíbulo, donde su padre estaba de pie con la boca abierta de una manera muy poco digna,
y su madre se agarraba a la barandilla como si fuera a desmayarse sin su apoyo. Y en medio de todo ello, llenando el modesto espacio con una presencia que parecía casi demasiado grande para su pequeña casa, se encontraba un hombre diferente a todos los que Marian había visto jamás. Era alto, excepcionalmente alto, con hombros anchos que tensaban el exquisito corte de su abrigo oscuro. Su cabello era del color de la medianoche, salpicado de ligeros hilos plateados en las sienes, y su rostro poseía la aguda belleza aristocrática de siglos de cuidadosa cría. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención, de un azul pálido, casi plateado a la luz invernal que entraba por las ventanas, y fijos en su padre con una intensidad que hizo que algo se apretara en el pecho de Marian. «Soy el duque Magnus Blackwood», dijo, y su voz era exactamente como ella se la había imaginado, profunda y resonante, acostumbrada a mandar. «Y he venido a preguntar por qué se ha rechazado mi invitación». El silencio que siguió fue absoluto. Marian observó cómo el rostro de su padre pasaba por varias expresiones: sorpresa, terror, confusión, antes de quedarse en algo que se asemejaba a un pez boqueando en busca de aire. «Su excelencia», logró decir Harold finalmente. «Nosotros, es decir, el honor. No puedo expresarlo con palabras. Puede expresarlo explicando la negativa», dijo el duque. Su tono no era desagradable, pero tampoco ofrecía ningún respiro. «He organizado la cena de Navidad en Blackwood Manor durante 12 años. En todo ese tiempo, nadie ha rechazado nunca mi invitación. Tengo curiosidad por saber qué circunstancias podrían justificar una respuesta tan inaudita». La señora, como siempre, se había recuperado lo suficiente como para bajar las escaleras, con las manos aún temblando contra la barandilla. «Su excelencia, por favor, perdónenos. Ha habido un terrible malentendido. Nunca fue nuestra intención ofender. Sin embargo, se ha ofendido, se haya pretendido o no». La mirada del duque recorrió el salón, fijándose en el modesto mobiliario, la alfombra ligeramente desgastada, el retrato descolorido que colgaba de la pared. «No estoy acostumbrado a que me rechacen, señora Evermere. Me gustaría entenderlo». Fue en ese momento cuando Marian entró en escena. No tenía intención de revelar su presencia. De hecho, lo más sensato habría sido retirarse a su biblioteca y dejar que sus padres suavizaran la situación con las trivialidades y disculpas que consideraran necesarias. Pero algo en las palabras del duque, su arrogancia, la suposición de que su invitación era algo que ninguna persona razonable podría rechazar, encendió una llama de indignación que se impuso a su habitual cautela. «Las circunstancias», dijo claramente, «son que no deseaba asistir». Todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. El rostro de su madre se había puesto blanco como la tiza. Su padre parecía a punto de desmayarse, pero fue la reacción del duque lo que le llamó la atención, el ligero ensanchamiento de esos ojos pálidos, la inclinación casi imperceptible de su cabeza, como si se hubiera encontrado con algo inesperado y estuviera tratando de clasificarlo. «¿Y tú eres?», preguntó. «Marian Ever, la que rechazó su invitación». Bajó los escalones que le quedaban con deliberada calma, muy consciente de la imagen que debía presentar, con el pelo ya suelto, vestido con un sencillo traje de muselina azul pálido y los pies descalzos, sin las zapatillas que había abandonado en algún lugar de la biblioteca. No se parecía en nada a las refinadas jóvenes que sin duda adornaban el salón de baile del duque, y descubrió que no le importaba. «Señorita Everre», dijo el duque lentamente, y algo en su tono había cambiado. «Usted es la autora de mi decepción. Si su decepción proviene de una sola invitación rechazada, su señoría, entonces tal vez sus estándares para la decepción sean algo bajos». Oyó a su madre jadear bruscamente, vio a su padre cerrar los ojos en lo que solo podía ser desesperación, pero mantuvo la mirada del duque sin pestañear, decidida a hacerle entender que ella no era una de esas debutantes que se quedaban boquiabiertas ante cada una de sus palabras. Durante un largo momento, Magnus Blackwood se limitó a mirarla. Luego, para asombro de todos los presentes, se echó a reír.
No era una risa burlona, ni cruel. Era genuina, un sonido rico y cálido que parecía totalmente en desacuerdo con su imponente presencia. Transformó su rostro, suavizando los rasgos afilados y arrugando las comisuras de esos ojos tan llamativos. Señorita Everett, dijo cuando su risa se calmó, creo que empiezo a entender por qué rechazó mi invitación. Sospecho que no se trataba de compromisos previos. No, admitió ella, no se trataba de eso. Entonces, ¿puedo preguntar de qué se trataba? La pregunta fue formulada con genuina curiosidad, despojada de la arrogancia que había teñido sus palabras anteriores. Marian se sintió momentáneamente desconcertada por el cambio. Era una cuestión de preferencia, dijo finalmente. He asistido a muchas cenas, bailes y eventos sociales en los últimos años. Los he encontrado tediosos más allá de toda medida. No veía ninguna razón para creer que su evento fuera a ser diferente. Otra mujer habría suavizado las palabras, envolviéndolas en halagos para atenuar su dureza. Marian las expresó con franqueza, como hacía con todo, sin artificios ni fingimientos. La expresión del duque era indescifrable. ¿Cree que mi cena de Navidad sería tediosa? Creo que todos esos eventos son tediosos. No pretendo ofender al suyo en particular. Y sin embargo, me he sentido ofendido. Hizo una pausa y algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Dígame, señorita Ever, ¿qué haría que un evento así fuera menos tedioso en su opinión? La pregunta la sorprendió. Había esperado ira o rechazo o como mínimo la frialdad que los hombres de su posición solían emplear cuando se enfrentaban a opiniones que les parecían inaceptables. En cambio, él parecía genuinamente interesado en su respuesta. Una conversación honesta, dijo ella después de pensarlo un momento. Gente que hable de cosas importantes en lugar de moda, el tiempo y los últimos chismes. Un ambiente que valore la inteligencia por encima de la artificiosidad. Ella lo miró directamente a los ojos. Todavía no he encontrado un evento así en la sociedad educada. Entonces ha estado asistiendo a los eventos equivocados. O tal vez simplemente he estado asistiendo a ellos con las expectativas equivocadas. El duque lo consideró. A su alrededor, Marion era vagamente consciente de que sus padres estaban paralizados, sin saber cómo manejar una conversación que se había desviado tanto de cualquier guión social que pudieran haber anticipado. Me encuentro en un impasse, dijo finalmente el duque. Su negativa ha herido mi orgullo, señorita Evir. Vine aquí esperando recibir una disculpa y que revocara su decisión. En cambio, no he recibido ninguna de las dos cosas. Lamento decepcionarle, Su Excelencia. ¿De verdad? La pregunta tenía un tono desafiante. Creo que no. Creo que está muy satisfecho consigo mismo por hablarle tan claramente a un hombre de mi rango. Marian sintió que le subían los colores a las mejillas, no por vergüenza, sino por la precisión de su observación. No estoy acostumbrada a moderar mis palabras en función del rango de mi interlocutor. No, veo que no lo está. Él dio un paso hacia ella y ella se dio cuenta de lo alto que era, de cómo su presencia parecía llenar el espacio a su alrededor. Es una cualidad muy poco habitual en una joven, muy poco habitual, de hecho. No soy como la mayoría de las jóvenes. No, él asintió, y su voz se suavizó de una manera que hizo que el pulso de ella se acelerara a pesar suyo. Empiezo a sospechar que no lo eres. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos parecía cargado de algo que Marian no podía nombrar. Una tensión que no tenía nada que ver con la ira, sino con la forma en que él la miraba a los ojos, buscando algo que ella no estaba segura de querer que él encontrara. Fue su madre quien rompió el hechizo, dando un paso adelante con las manos entrelazadas con fuerza delante de ella. Su Excelencia, por favor, debo disculparme por la impertinencia de mi hija. Siempre ha sido testaruda, pero le aseguro que no pretende faltarle al respeto. Al contrario, señora Everett, el duque no apartó la mirada de Marian mientras hablaba. Encuentro refrescante la franqueza de su hija. Hace tiempo que nadie me habla sin el barniz de la adulación y la falsa deferencia. Confunde la franqueza con algo más romántico de lo que es, dijo Marian. Simplemente no veo ningún motivo para fingir. Y no veo ningún motivo para seguir de pie en su vestíbulo como un comerciante indeseado.
Los labios del duque esbozaron algo que no era exactamente una sonrisa. Quizá podría ofrecerme un té y podríamos continuar esta conversación tan esclarecedora en un entorno más cómodo. No era una petición, aunque sus palabras estaban formuladas con cortesía. No cabía duda de la expectativa que había detrás de ellas. Y sin embargo, curiosamente, Marian no se sintió indignada por la presunción, como habría cabido esperar. Había algo en su actitud que sugería un interés genuino más que un mero privilegio aristocrático. O quizás simplemente sentía curiosidad por ver qué haría a continuación. Por supuesto, Su Excelencia, dijo su padre apresuradamente, recuperando por fin la voz. Por favor, pase al salón, Martha. Quizás podría encargarse de los refrescos. La señora Everett se alejó apresuradamente, sin duda agradecida por tener una excusa para recomponerse, y Harold condujo al duque a su modesto salón con una ansiedad que rayaba en lo cómico. Marion lo siguió a un ritmo más mesurado, con la mente trabajando frenéticamente para comprender por qué un hombre de tanta importancia se molestaba en perseguir una ofensa que cualquier persona razonable habría pasado por alto. El salón parecía más pequeño de lo habitual con el duque de pie en él. Este examinó el espacio con sus agudos ojos, fijándose en los muebles desgastados pero cómodos, las estanterías llenas de libros que cubrían una de las paredes y el pianoforte en la esquina que había pertenecido a la abuela de Marion. Si le pareció que su casa era inferior a su propia mansión, no lo demostró. Tiene una magnífica colección, comentó señalando las estanterías. Es inusual para una casa de campo de este tamaño. Mi hija es una lectora voraz, dijo Harold, dejándose caer en una silla con evidente alivio. Lo ha sido desde pequeña. Me temo que he consentido su apetito por los libros de forma bastante descarada. No hay que avergonzarse de la búsqueda del conocimiento, señor Ever. El duque se acomodó en una silla frente a Harold, haciendo que el modesto asiento pareciera tan grandioso como un trono. Yo diría que es la única búsqueda que tiene verdadero valor. Marian, que había tomado su posición habitual junto a la ventana, sintió que algo cambiaba en su valoración del hombre que tenía delante. No era un sentimiento que esperara de un duque, especialmente de uno cuya reputación sugería una vida consumida por las obligaciones sociales y las maniobras políticas. «Está sorprendida», observó él, encontrando su mirada con inquietante precisión. «No esperaba que yo valorara el aprendizaje. No esperaba que valoraras nada más allá de tu propia importancia, Marian». La voz de su padre transmitía una nota de auténtica alarma. «Debe perdonarla, Su Excelencia. No tengo por qué hacerlo». Los ojos del duque no se apartaron de su rostro. «Su hija dice lo que piensa, señor Everett. Es una cualidad que admiro, incluso cuando quizás, especialmente cuando las palabras van dirigidas a mí. Había algo en la forma en que lo dijo, una calidez bajo las palabras que sugería que lo decía con sinceridad. Marion sintió una inquietud desconocida. El terreno bajo sus suposiciones se movía de una forma que no había previsto. «No se puede admirar el hecho de ser insultada», dijo ella. «No, según mi experiencia, señorita Evir, la verdad es mucho más valiosa que la comodidad. Y usted, al parecer, solo se ocupa de la verdad. Solo de...» Su madre regresó entonces con el servicio de té y, durante los siguientes minutos, la conversación giró en torno a temas más convencionales. El tiempo, la proximidad de la Navidad, el estado de las carreteras. Marian solo participaba cuando se dirigían directamente a ella, contenta con observar al duque mientras cautivaba a sus padres, con una facilidad que delataba una larga práctica. Y sin embargo, incluso mientras hablaba de asuntos sin importancia, su mirada se cruzaba ocasionalmente con la de ella, al otro lado de la sala, como si compartieran algún secreto que excluía a todos los demás. Esa atención le resultaba desconcertante, sobre todo porque descubrió que no le desagradaba del todo. Cuando terminaron el té y se agotó la charla trivial, el duque se levantó para marcharse. Los padres de Marian se levantaron con él, sin ocultar su alivio. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia la sala. «Tengo una propuesta que hacerles», anunció. «La señorita Ever me ha informado de que encuentra tediosas las reuniones sociales.
¿Cree que mi cena de Navidad no será diferente de los innumerables eventos que ha soportado y que le han parecido insatisfactorios? El corazón de Marian comenzó a latir más rápido, aunque no sabía decir por qué. Me gustaría demostrarle que se equivoca. Su excelencia. La voz de la señora Ever era apenas un susurro. Le renuevo mi invitación, no solo a la cena en sí, sino a Blackwood Manor durante la semana anterior. La señorita Ever tendrá amplias oportunidades de observar los preparativos y de entablar el tipo de conversación sustantiva que dice valorar. Sus ojos se encontraron con los de Marian y había algo en ellos que parecía casi un desafío. Si al final de la semana sigue creyendo que mi reunión es tediosa y sin mérito, aceptaré su valoración sin protestar, pero sospecho, aquí una leve sonrisa se dibujó en su rostro, que sus expectativas se verán frustradas. El silencio que siguió a su declaración fue tan completo que Marian podía oír el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Una semana en Blackwood Manor, repitió Harold en voz baja. Eso es muy generoso de su parte, Su Excelencia. No es generosidad, señor Evermere. Es curiosidad. La mirada del duque se clavó en la de Marian con una intensidad que le cortó la respiración. Su hija ha despertado mi interés. Me gustaría comprenderla mejor. ¿Y si rechazo también esta nueva invitación? Marian se oyó preguntar. Entonces me veré obligada a aceptar que no solo es usted honesto, sino también un cobarde, incapaz de poner a prueba sus convicciones. Él inclinó ligeramente la cabeza, pero, de algún modo, señorita Evir, no creo que sea usted una cobarde. Era una manipulación, y ambos lo sabían. Él estaba utilizando su propio orgullo en su contra, confiando en la certeza de que ella no permitiría que tal acusación quedara sin respuesta. Ella debía rechazarla. Todos sus instintos de supervivencia la instaban a rechazar su oferta y volver a la tranquila seguridad de sus libros y su soledad. Pero él tenía razón en una cosa. Ella no era una cobarde. Muy bien, dijo, con unas palabras que brotaron con una convicción que no sentía del todo. Acepto su invitación. Algo brilló en los ojos del duque. Triunfo, tal vez, o algo más cálido. Excelente. Enviaré un carruaje a buscarla el próximo viernes. Le sugiero que traiga su libro, añadió, y ahora había sin duda diversión en su voz. Algo me dice que lo necesitará. Se marchó con la misma presencia imponente con la que había llegado, dejando a la familia Evermere en estado de shock colectivo. La señora Everett se dejó caer en la silla más cercana, abanicándose débilmente. Harold permaneció inmóvil en el centro de la habitación, mirando fijamente la puerta por la que había desaparecido el duque, y Marian se quedó junto a la ventana, viendo cómo el elegante carruaje del duque se alejaba por el camino, preguntándose qué era exactamente lo que acababa de aceptar y por qué la perspectiva la llenaba de temor y expectación a partes iguales. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud agonizante. La señora Ever se lanzó a los preparativos con un fervor que rayaba en la manía, enviando cartas a Londres para encargar nuevos vestidos, consultando con todas las mujeres de su círculo de amistades sobre cuestiones de etiqueta y moda, y sometiendo a Marian a interminables sermones sobre el comportamiento adecuado en compañía distinguida. No debes hablar con tanta libertad, insistió por enésima vez, mientras observaba cómo la costurera prendía con alfileres otra pieza de seda alrededor de la figura de Marian. Puede que al duque le pareciera divertida tu impertinencia en nuestra casa, pero Blackwood Manor estará lleno de las familias más distinguidas de Inglaterra. No puedes decir simplemente lo primero que se te pase por la cabeza. ¿Prefieres que no diga nada? Prefiero que te comportes con la elegancia y la moderación propias de una joven de buena cuna. Los ojos de su madre lanzaban una mirada severa y admonitoria. Esta es una oportunidad que supera todo lo que podríamos haber esperado. No la desperdicies con tus peculiares ideas sobre la honestidad. Marian se mordió la lengua, aunque sus pensamientos eran mucho menos moderados. Entendía lo que su madre esperaba, que esta inesperada relación con el duque le proporcionaría contactos ventajosos, tal vez incluso una propuesta de matrimonio de algún caballero adinerado que buscara esposa.
Lo que la señora Evir no entendía era que Marian no tenía intención alguna de desempeñar el papel de debutante entusiasta, por muy bonitos que fueran sus vestidos o por muy elevada que fuera su compañía. Iría a Blackwood Manor porque había dado su palabra. Aceptaría el desafío del duque porque no quería que la tacharan de cobarde, pero no fingiría ser algo que no era y no sacrificaría sus principios en aras del ascenso social. La costurera terminó su trabajo y Marian se retiró a su biblioteca, el único espacio de la casa donde las maquinaciones de su madre no podían alcanzarla. Seleccionó un volumen de poesía de la estantería y se acomodó en su sillón favorito, intentando perderse en los versos. Pero, por primera vez en su vida, las palabras no cobraban vida en la página. Sus pensamientos seguían divagando hacia otros lugares, hacia unos ojos azul pálido que habían sostenido los suyos con una intensidad inquietante, hacia una voz que había hablado de la verdad y el aprendizaje con una reverencia inesperada, hacia el desafío que se había lanzado y aceptado. El duque Magnus Blackwood no era lo que ella esperaba. Esa constatación la inquietaba más de lo que quería admitir. Había construido sus defensas contra los hombres de su clase, los vanidosos, pomposos y engreídos aristócratas que veían a las mujeres como adornos que coleccionar y exhibir. Sabía cómo esquivar sus cumplidos vacíos y desviar sus avances predecibles. Pero el duque no le había hecho ningún cumplido, ni vacío ni de ningún otro tipo. Había respondido a su franqueza con la misma franqueza y parecía genuinamente intrigado por su rechazo en lugar de ofendido por él. Por supuesto, era posible que su interés fuera simplemente otra forma de conquista, que viera su resistencia como un reto que superar y su eventual rendición como un premio que ganar. Ese tipo de hombres abundaban entre la aristocracia y la reputación del duque sugería sin duda que era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero había algo en sus ojos cuando hablaba de libros y aprendizaje, algo que insinuaba una profundidad que ella no había previsto. Y su risa, genuina y sin reservas, había revelado a un hombre capaz de encontrar humor en su propia incomodidad. Marian cerró el libro con un suspiro de frustración. Se estaba permitiendo sentirse intrigada, y eso entrañaba un peligro. Iría a Blackwood Manor, observaría y evaluaría, y al final de la semana confirmaría lo que ya sabía, que el duque, a pesar de sus cualidades inesperadas, no era en última instancia diferente de cualquier otro hombre que ella conociera. El carruaje llegó el viernes por la mañana, tal y como se había prometido, justo cuando el sol invernal se abría paso entre las nubes. Era el vehículo más elegante que Marian había visto jamás, de un brillante lacado negro, con el escudo de los Blackwood grabado en oro en las puertas, tirado por 4 caballos perfectamente emparejados, cuyo pelaje brillaba como la caoba pulida. Su madre lloró abiertamente al despedirse, sin que Marian supiera si era de alegría o de ansiedad. Su padre la abrazó en silencio, con los ojos transmitiéndole un mensaje que no podía expresar en voz alta. «Ten cuidado. Te escribiré», prometió ella, subiendo al carruaje con toda la compostura que pudo reunir. El interior era tan lujoso como cabía esperar. Cojines de terciopelo, mantas de piel para protegerse del frío, un pequeño compartimento con refrescos para el viaje. Pero Marian apenas se fijó en su entorno cuando el carruaje se puso en marcha. Su atención se centró en la ventana y en el paisaje familiar que poco a poco dio paso a un campo que nunca había visto. Blackwood Manor se encontraba a unas 3 horas de distancia, y ella aprovechó el tiempo para ordenar sus pensamientos y fortalecer su determinación. Fuera lo que le esperaba en la finca del duque, lo afrontaría con la misma compostura y honestidad que habían guiado su conducta hasta entonces. No se dejaría intimidar por la grandeza, ni seducir por el lujo, ni influir por el encanto. Era Mara Neverre y sabía lo que quería. La mansión apareció ante su vista cuando la luz de la tarde se tornaba dorada. Era un vasto edificio de piedra pálida que se alzaba sobre unos cuidados jardines como algo salido de un sueño. Las salas se extendían en ambas direcciones desde una estructura central coronada por torres, y innumerables ventanas brillaban bajo el sol invernal. Incluso desde la distancia,
Su tamaño era impresionante, mientras el carruaje avanzaba por el largo camino de entrada. Marian contó al menos una docena de chimeneas que enviaban columnas de humo al aire frío. Los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista, desnudos ahora en invierno, pero insinuando el esplendor que debían mostrar en primavera. Una fuente se alzaba ante la entrada principal, con sus aguas tranquilas a pesar del frío, y sus figuras de mármol posando con actitudes de gracia clásica. El carruaje se detuvo, y un lacayo apareció inmediatamente para ayudarla a bajar. Sus pies tocaron la grava del camino, y se obligó a mantenerse erguida, para enfrentarse a la grandeza que la rodeaba sin pestañear. Señorita Evir. Su voz le llegó antes de que lo viera y cuando se giró, allí estaba. El duque Magnus Blackwood, de pie en lo alto de las escaleras de la entrada, como si hubiera estado esperando su llegada. No llevaba abrigo a pesar del frío, y su camisa blanca estaba abierta en el cuello de una manera claramente informal. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Y había una calidez en su expresión que parecía contradecir todo lo que ella había oído sobre su reputación. Ha venido, dijo, y sus palabras tenían un tono que sonaba casi como alivio. ¿Dudaba de que lo haría? He aprendido a no hacer suposiciones sobre usted, señorita Ever. Bajó las escaleras con una elegancia natural que denotaba una confianza perfecta. La encuentro muy impredecible. Ella ladeó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Y eso le resulta atractivo? Me parece intrigante. Se detuvo ante ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las mechas plateadas de su cabello oscuro. Bienvenida a Blackwood Manor. Le ofreció el brazo y tras un momento de vacilación, ella lo aceptó. Juntos subieron las escaleras hacia las grandes puertas que se abrían para recibirla. Pasara lo que pasara a continuación, Marian sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Blackwood Manor superó todas las expectativas que Marian había construido cuidadosamente y luego descartado por irrelevantes. Solo el vestíbulo de entrada era más grande que toda la planta baja de la casa de su familia. Una vasta extensión de mármol y oro, con una amplia escalera que se curvaba hacia arriba como la columna vertebral de una magnífica criatura. Los retratos cubrían las paredes. Generaciones de Blackwood que la miraban con expresiones que iban desde la severa desaprobación hasta la tranquila diversión. Sus antepasados parecen estar juzgándome, observó Marion mientras el duque la conducía más adentro de su dominio. Juzgan a todo el mundo. Es el privilegio de los muertos mirar a los vivos con perpetua decepción. Él la miró de reojo y ella captó una leve sonrisa en sus labios. Se acostumbrará a su escrutinio. No tengo intención de quedarme el tiempo suficiente para eso. Ya veremos. Una ama de llaves apareció como si la hubieran invocado por arte de magia. Una mujer formidable con el cabello plateado recogido en un severo moño y unos ojos que no se les escapaba nada. Se presentó como la señora Thornwood e informó a Marian de que sus habitaciones habían sido preparadas en el ala este, donde la luz de la mañana era especialmente agradable. Me tomé la libertad de suponer que preferiría la tranquilidad a la proximidad, dijo el duque. Los demás huéspedes se alojarán en el ala oeste cuando lleguen. Tendrá soledad para leer. Marian lo miró con sorpresa, sorprendida por su consideración. ¿Lo recordaba? Recuerdo todo lo que me ha contado, señorita Ever. No es tan difícil cuando las palabras son tan memorables. Antes de que pudiera formular una respuesta, la señora Thornwood la guió por la magnífica escalera y a través de un laberinto de pasillos. El ala este, cuando llegaron a ella, resultó ser todo lo que el duque había prometido. Una suite de habitaciones con vistas a un jardín cubierto de escarcha, amueblada con una elegancia discreta y bendecida con el tipo de silencio profundo que Marian siempre había anhelado. La cena es a las 8, le informó la señora Thornwood. Su excelencia solicita el placer de su compañía en la biblioteca antes de la cena, si le parece bien. Pensó que quizá le gustaría ver la colección. La biblioteca. A pesar de su determinación de no dejarse impresionar, Marian sintió una oleada de interés genuino. Me parece bien. Cuando la señora Thornwood se marchó, Marian observó su entorno con una mirada más crítica. El dormitorio era grande y cómodo, dominado por una cama Forrester
cubierta con terciopelo azul oscuro. El fuego crepitaba en la chimenea, calentando la habitación contra el frío de diciembre. Su baúl ya había sido desempaquetado, y sus pocos vestidos colgaban en el armario como parientes pobres en una gran fiesta. Se acercó a la ventana y miró los jardines que se extendían abajo. Incluso en pleno invierno, poseían una belleza austera, con setos geométricos cubiertos de escarcha, árboles desnudos que se alzaban como centinelas contra el cielo gris y un estanque helado que brillaba a la luz de la tarde. Era un paisaje diseñado para impresionar, para recordar a los visitantes la riqueza y el poder que lo habían moldeado a lo largo de los siglos. Y sin embargo, había algo casi melancólico en él, algo solitario. Marian se sacudió ese pensamiento fantasioso y se dispuso a prepararse para la cena. Había venido aquí para demostrar algo, no para desarrollar ideas románticas sobre duques solitarios y sus magníficas propiedades. La biblioteca le dejó sin aliento. Esperaba grandeza. Blackwood Manor parecía incapaz de menos, pero no había previsto la magnitud de la colección que la recibió cuando bajó a la hora acordada. La sala se extendía hacia arriba a lo largo de 3 pisos completos, con las paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Unas escaleras rodantes permitían acceder a los estantes más altos, y unas galerías rodeaban cada nivel, lo que permitía a los visitantes curiosear a su antojo. «Está impresionada», dijo el duque desde algún lugar detrás de ella. Marian no se volvió. No podía apartar la mirada de lo que tenía ante sí. «Estoy abrumada». «Una confesión poco habitual en usted, señorita Evir». Se acercó a ella lo suficiente como para que pudiera oler el leve aroma a sándalo y algo más profundo, más terroso. La mayoría de los invitados echan un vistazo a la sala, hacen algún cumplido cortés y nunca vuelven. Sospecho que usted puede ser diferente. ¿Cuántos volúmenes? 12.000 según el último recuento, aunque confieso que el recuento fue hace varios años. La colección ha crecido desde entonces. 12.000 libros, más de los que podría leer en toda su vida, aunque no hiciera nada más. Marian sintió que algo cambiaba en su pecho, un aflojamiento del estricto control que había mantenido desde su llegada. Esta no era una sala diseñada para impresionar. Era una habitación diseñada para ser usada, para ser amada, para ser habitada por alguien que comprendiera el valor de lo que contenía. «Usted es un lector», dijo ella, y no era una pregunta. «Soy muchas cosas, señorita Evir. Lector es una de las más respetables». Señaló hacia una zona de descanso cerca de la enorme chimenea, donde se habían dispuesto cómodos sillones alrededor de una mesa baja con decantadores y copas. «¿Me acompañará a tomar una copa antes de cenar? Me parece que la conversación fluye más fácilmente con un refresco». Ella lo siguió hasta las sillas y aceptó la copa de vino que él le sirvió con un murmullo de agradecimiento. El fuego era cálido, el vino era excelente y los miles de libros que los rodeaban creaban una sensación de intimidad que contrastaba por completo con la inmensidad del espacio. «Se pregunta por qué realmente la invité aquí», dijo el duque, acomodándose en la silla frente a ella. «Se me había pasado por la cabeza». Le dije la verdad. Su negativa me intrigó. Su honestidad me intrigó aún más. Hizo girar el vino en su copa, observando cómo la luz del fuego jugaba con el líquido de color rojo intenso. «Llevo 12 años organizando estas reuniones navideñas, señorita Evermere. 12 años viendo desfilar por mi casa a las familias más distinguidas de Inglaterra, todas ellas queriendo algo de mí. Dinero, influencia, contactos, un título para sus hijas. En todo ese tiempo, nadie me ha dicho ni una sola vez que mis invitaciones le resultaran tediosas. Quizá eran simplemente más diplomáticos que yo. Quizá, o quizá eran simplemente más deshonestos. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la luz parpadeante. Me he cansado de la deshonestidad. Había algo en su voz, un cansancio más profundo que la mera fatiga, que llamó la atención de Marian. Por primera vez desde que lo conoció, vislumbró algo más allá de su imponente presencia y su aristocrática seguridad en sí mismo. Vio a un hombre que, a pesar de las apariencias,
Podía estar tan solo como los jardines que se veían desde su ventana. Entonces, ¿por qué sigues recibiéndolos?, le preguntó. Si no te producen ningún placer, ¿por qué persistes? Porque es lo que se espera. Porque mi familia ha organizado esta reunión durante 5 generaciones. Porque se detuvo y por un momento su máscara se deslizó por completo, revelando algo crudo e incierto debajo. Porque no sé qué más hacer durante la Navidad. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, más vulnerable de lo que ella esperaba de un hombre de su posición. Marian se inclinó ligeramente hacia adelante, atraída por su inesperada franqueza. ¿No disfruta de la Navidad? No disfruto de nada, señorita Evir. Hace tiempo que no disfruto de nada. Pareció recuperarse, y la máscara volvió a colocarse en su sitio con facilidad. Perdóneme, eso ha sido más revelador de lo que suele permitir una conversación educada. Creía que habíamos quedado en que no me interesan mucho las conversaciones educadas. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro, breve pero inconfundible. Así es. Muy bien entonces. Le diré una verdad y usted hará con ella lo que quiera. La invité aquí porque es la primera persona, desde hace mucho tiempo, que me ha mirado y ha visto algo más que un título que cortejar o un obstáculo que superar. Me miró y vio a un hombre al que se puede desafiar, cuestionar y con el que se puede discrepar. No tiene idea de lo refrescante que es eso. Marian consideró cuidadosamente sus palabras. Está rodeado de gente que le dice lo que quiere oír. Estoy rodeada de gente que me dice lo que creen que quiero oír, que no es exactamente lo mismo. Han construido una imagen del duque de Ashworth y actúan para esa imagen sin molestarse en averiguar si se parece en algo al hombre real. ¿Y se parece en algo al hombre real? Se quedó en silencio durante un largo rato, y cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila que antes. Ya no estoy del todo seguro. He llevado la máscara durante tanto tiempo que a veces olvido que hay un rostro debajo. La confesión tocó algo profundo en Marian, una fibra de reconocimiento que la sorprendió por su intensidad. Ella entendía las máscaras. Había llevado la suya durante años, la máscara de la hermosa hija que asistía a las temporadas y bailaba con los pretendientes, y fingía interés en parejas que no quería. Había abandonado esa máscara hacía poco, y la libertad que eso le proporcionaba aún le resultaba nueva y frágil. Entonces, tal vez, dijo lentamente, estas Navidades puedan ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para recordar, para dejar a un lado la máscara, aunque solo sea por una semana, y descubrir quién eres sin ella. El duque la miró con una expresión que ella no supo descifrar. La luz del fuego jugaba con sus rasgos, resaltando los planos marcados de su rostro, las hebras plateadas de su cabello oscuro, la pálida intensidad de sus ojos. Se dio cuenta de repente de que era extraordinariamente guapo, no de la forma suave y bonita de los jóvenes que la habían cortejado durante sus temporadas sociales, sino de una forma que denotaba fuerza, complejidad y una profundidad aún por explorar. Es usted una mujer extraordinaria, señorita Evir, dijo él finalmente. Solo soy sincera. Según mi experiencia, eso ya es bastante extraordinario. La cena de esa noche fue un evento íntimo. Solo ellos dos en un extremo de una mesa diseñada para 30 comensales, atendidos por silenciosos lacayos que aparecían y desaparecían como fantasmas. La comida era exquisita, el vino magnífico y la conversación diferente a cualquier otra que Marian hubiera tenido en sus años de obligaciones sociales. Al principio hablaron de libros, de autores que admiraban, de obras que habían moldeado su pensamiento, de volúmenes a los que volvían una y otra vez en busca de consuelo o inspiración. Marian descubrió que los gustos del duque eran más amplios de lo que esperaba, abarcando no solo la educación clásica típica de su clase, sino también la filosofía, las ciencias naturales e incluso la poesía. «Pareces sorprendida», observó él mientras debatían los méritos de varios poetas románticos. «Esperaba que descartaras la poesía por frívola, porque soy duque, porque eres un hombre. Según mi experiencia, la mayoría de los hombres ven la poesía con recelo, como si disfrutar de la poesía pudiera de alguna manera disminuir su masculinidad.
El duque se rió, con ese mismo sonido genuino y espontáneo que ella había oído en el vestíbulo de su casa. Nunca me ha preocupado especialmente lo que los demás consideran masculino. La vida es demasiado corta para negarse a uno mismo el placer simplemente porque pueda no considerarse apropiado. Una filosofía radical para un hombre de su posición. Quizás, o quizás, simplemente he llegado a una edad en la que fingir resulta más agotador que ser sincero. Se recostó en su silla y la miró con expresión de franca curiosidad. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señorita Evir? Puede preguntar, yo me reservo el derecho a no responder. Me parece justo. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Ha dejado claro su desdén por el mercado matrimonial y sus insinuaciones, pero seguramente habrá habido alguien en algún momento que haya captado su interés, alguien que le haya hecho creer, aunque fuera brevemente, que la pareja podría merecer la pena. Era una pregunta que ella no había previsto y que tocaba heridas que hacía tiempo había aprendido a ocultar. Marian dio un sorbo cauteloso de vino antes de responder. Hubo alguien una vez. ¿Qué pasó? No era quien yo creía que era, o más bien, era exactamente quien era. Simplemente no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ella miró fijamente al duque, negándose a retroceder ante el viejo dolor. Era un segundo hijo con gustos caros y sin ingresos para satisfacerlos. Me cortejó con mucha habilidad, me hizo creer que valoraba mi mente y mis opiniones, y todas las cualidades que otros pretendientes encontraban inconvenientes. Y entonces descubrí que al mismo tiempo cortejaba a una dama con 30,000 libras y que su interés por mí no era más que una forma de pasar el tiempo hasta que ella tomara una decisión. La expresión del duque se ensombreció. ¿Su nombre? Ahora ya no importa. Se casó con su dama y según todos los indicios, la ha hecho muy infeliz. Considero que mi huida fue afortunada, pero te hizo daño. Me enseñó una lección. Marian dejó su copa de vino con cuidado deliberado. Me enseñó que las palabras son fáciles, que el encanto se puede fabricar y que la única guía fiable del carácter de una persona son sus acciones a lo largo del tiempo. Una semana de bonitos discursos no significa nada. Un año de comportamiento coherente lo significa todo, y por eso te has cerrado a la posibilidad de una conexión genuina. Me he protegido de la manipulación. Hay una diferencia, ¿no? La voz del duque era suave, casi amable. Me parece que ambos enfoques terminan en el mismo lugar. La soledad. La observación le tocó más de lo que Marian quería admitir. Se había dicho a sí misma que su soledad era una elección, que prefería los libros a las personas, la tranquilidad al caos, la independencia a la compañía, y gran parte de eso era cierto. Pero había momentos, a altas horas de la noche o en las horas grises antes del amanecer, en los que se preguntaba si había construido muros tan altos que nadie podría escalarlos jamás. No es que fuera a admitir tales dudas ante el duque de Ashworth. Prefiero estar sola por elección que miserable en compañía, dijo con firmeza. ¿De verdad? Sus ojos sostuvieron los de ella con una intensidad inquietante. He sido ambas cosas, señorita Evir, y puedo decirle que la soledad es soledad, independientemente de cómo se justifique. Antes de que ella pudiera responder, él se levantó de la silla y le tendió la mano. Venga, quiero enseñarle algo. Ella dudó solo un momento antes de aceptar la mano que él le ofrecía, cuyos dedos se cerraron alrededor de los suyos, cálidos, fuertes y sorprendentemente íntimos. Y él la condujo desde el comedor a través de una serie de pasillos que ella aún no había explorado. Finalmente salieron a un invernadero, cuyas paredes y techo de cristal revelaban un cielo salpicado de estrellas que parecía increíblemente cercano. La habitación era cálida a pesar del frío de diciembre, calentada por algún mecanismo que Marion no pudo identificar, y llena de plantas que no deberían haber florecido en invierno. Rosas, jazmines y flores exóticas que ella no reconocía. El santuario de mi madre, dijo el duque en voz baja, soltándole la mano. Ella creó este espacio cuando yo era niño. Después de su muerte, mi padre quiso derribarlo.
Le resultaba demasiado doloroso ver que su obra continuaba sin ella. Yo le convencí para que lo dejara tal cual. Marion se movió por el fragante espacio, pasando los dedos por pétalos que parecían increíblemente suaves. Es precioso. Ella creía que la belleza era esencial para la supervivencia. No la belleza de los vestidos, las joyas y la ostentación social, sino la belleza más profunda de las cosas que crecen, de la música, de la conexión entre las almas. Él se quedó observándola, su alta silueta recortada contra la luz de las estrellas. Creo que le habrías gustado. ¿Por qué? Porque eres sincera. Porque dices la verdad incluso cuando es incómoda. Porque te niegas a actuar para obtener la aprobación de los demás. Hizo una pausa. Ella era muy parecida. Por eso mi padre la amaba tanto y por eso su pérdida casi lo destruyó. Había un viejo dolor en su voz, cuidadosamente contenido, pero aún presente. Marian sintió la necesidad de ofrecer consuelo, aunque no sabía cómo. Ella, que había pasado años evitando enredos emocionales, que se había convencido a sí misma de que los muros eran más fuertes que los puentes. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó en voz baja. 18 años. Yo tenía 15 años. Se acercó a una rosa trepadora que se enroscaba en un enrejado, cuyas flores de color rojo intenso contrastaban con la oscuridad invernal al otro lado del cristal. Era su favorita. La plantó el año en que nací. Solía decir que florecería para mí cuando más lo necesitara. ¿Y lo hace? Florece cada diciembre sin falta, lo necesite o no. Su sonrisa era triste. Prefiero creer que tenía razón. Permanecieron juntos en la cálida fragancia, rodeados de flores imposibles y silencio. Marion era muy consciente de su proximidad, del calor de su cuerpo junto al suyo, de la forma en que su presencia parecía llenar el espacio de una manera que no era opresiva, sino de algún modo reconfortante. Era peligroso ese sentimiento. Había venido aquí para demostrar su indiferencia, para demostrar que ni la grandeza ni el encanto podían influir en su convicción. No había previsto encontrar a un hombre de gran profundidad, tristeza y una inesperada gentileza bajo su imponente apariencia. No había previsto encontrar a alguien que le hiciera querer bajar sus defensas. Gracias por mostrarme esto, dijo finalmente, sin atreverse a decir más. Gracias por verlo. Él se volvió hacia ella y en la tenue luz del invernadero, sus ojos parecían casi plateados. La mayoría de la gente mira esta habitación y solo ve plantas. Tú miraste y viste recuerdos, dolor, amor. Viste lo que significaba. Yo veo lo que hay. Sí. Su voz era apenas un susurro. Sí, lo ves, y empiezo a preguntarme qué más podrías ver con el tiempo. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades que ninguno de los dos nombró. Entonces, con un esfuerzo visible, el duque dio un paso atrás y se inclinó formalmente. Es tarde y debes de estar cansada del viaje. Te acompañaré a tus habitaciones. Caminaron en silencio por la casa dormida. El único sonido era el de sus pasos sobre los suelos de mármol. Cuando llegaron a la puerta de su suite, el duque se detuvo. Los demás invitados comenzarán a llegar mañana, dijo. La casa se volverá considerablemente menos tranquila y considerablemente más tediosa. Sonrió al decirlo. Una sonrisa real, de las que arrugan las comisuras de los ojos. Ya lo veremos. Quizás debería reservarse su opinión hasta que termine la semana. Quizás lo haga. Buenas noches, señorita Evir. Buenas noches, Su Excelencia. Entró en su habitación y cerró la puerta tras de sí, apoyándose en ella como para protegerse de los sentimientos que se arremolinaban en su pecho. A través de la ventana podía ver el invernadero brillando como una joya en la oscuridad, con sus flores imposibles floreciendo para una mujer muerta hacía 18 años y un hijo que aún la lloraba. El duque Magnus Blackwood no era lo que ella esperaba, y Marion ya no estaba segura de que eso fuera algo malo. Los invitados comenzaron a llegar a la mañana siguiente, en un flujo constante de carruajes que descargaban a lores y damas y a sus variados descendientes en el camino de grava. Desde su ventana en el ala este, Marion observaba el desfile con una mezcla de curiosidad y temor.
Reconoció algunos de los nombres anunciados por el mayordomo, antiguas familias con títulos ancestrales, cuya riqueza se hacía evidente en cada gesto y cada prenda. Las mujeres brillaban con joyas incluso a la luz del día. Los hombres se comportaban con la tranquila confianza de quienes nunca habían cuestionado su lugar en el mundo. Entre ellos vio a varias jóvenes en edad de casarse, cada una más refinada y elegante que la anterior. La comparación con su propio y sencillo vestuario no era halagadora. Te estás escondiendo. La voz del duque llegó desde la puerta de la pequeña sala de estar contigua a su dormitorio. Marian se volvió y lo vio apoyado en el marco, mirándola con expresión divertida. Estoy observando, le corrigió ella. Hay una diferencia. Estás evitando la necesidad de presentaciones corteses y conversaciones insustanciales. No puedo decir que te culpo. Se acercó a ella y se colocó junto a la ventana, tan cerca que su hombro casi rozaba el de ella. Solo empeorará a medida que avance la semana. Para Nochebuena, habrá 40 invitados compitiendo por la atención y las ventajas. Lo haces parecer agotador. Es agotador, pero tal vez se volvió para mirarla, y había algo casi esperanzador en su mirada. Tal vez este año sea diferente gracias a mí, gracias a lo que tú representas. Se quedó en silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tú me recuerdas que hay personas en este mundo que valoran la esencia por encima de las apariencias, que dicen la verdad en lugar de halagos, que no se dejan impresionar por los títulos, la riqueza o las trampas del poder. Su boca se curvó en una sonrisa autocrítica. Me recuerdas que no tengo por qué ser simplemente el duque de Ashworth. También puedo ser simplemente Magnus. Era la primera vez que le decía su nombre de pila, y la intimidad de ese gesto pilló a Marian desprevenida. Se encontró incapaz de apartar la mirada de sus ojos, pálidos y penetrantes a la luz del invierno. Magnus, repitió, sopesando el peso de ese nombre. Lo eligió mi madre. Dijo que significaba grande y que esperaba que estuviera a la altura. Su sonrisa se volvió melancólica. No estoy seguro de haberlo conseguido. No estás seguro de muchas cosas para ser un hombre de tu posición. Yo estoy seguro de muy pocas cosas, señorita Evir, a pesar de las apariencias. Pero hay una de las que cada vez estoy más seguro. Extendió la mano y le apartó con delicadeza un mechón de pelo que se le había escapado detrás de la oreja. El contacto le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Estoy cada vez más seguro de que conocerte no fue una casualidad. Antes de que ella pudiera responder, un lacayo apareció en la puerta con la noticia de que el duque requería urgentemente su presencia abajo. Magnus no pudo evitar pensar en él por ese nombre. Ahora retiró la mano con evidente renuencia. El deber llama, como siempre, pero espero que me acompañe a cenar esta noche. Estarán todos los invitados y tengo curiosidad por ver cómo te mueves en las aguas sociales. Tú deseas verme fracasar. Yo deseo verte triunfar. Sus ojos se clavaron en los de ella durante un largo momento. Sospecho que lo harás. Se marchó, dejando a Marian de pie junto a la ventana con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Ella se llevó la mano al lugar donde él le había tocado el pelo, sintiendo el calor fantasmal de sus dedos. Esto no debía suceder. No debía sentir lo que fuera que estaba sintiendo. Había venido aquí para demostrar su inmunidad al encanto, su resistencia a la manipulación, su completa indiferencia hacia toda la empresa aristocrática. No había venido aquí para enamorarse de un duque. Y sin embargo, mientras observaba su alta figura aparecer en la entrada para recibir a sus invitados, no podía quitarse de la cabeza la terrible sospecha de que eso era precisamente lo que estaba haciendo. La cena de esa noche fue todo lo que Marian había temido. 40 invitados sentados alrededor de una mesa interminable. Su conversación era un zumbido constante de chismes, política y maniobras sociales. Por diseño o por casualidad, no sabía decirlo, la habían sentado entre un anciano que solo hablaba de caza y un joven varón que parecía incapaz de formar una frase completa sin mencionar los ingresos anuales de su finca. La comida era exquisita y para ella fue un completo desperdicio. No saboreó nada. El vino corría libremente, aflojando las lenguas y elevando las voces hasta que la sala resonaba con risas forzadas
y comentarios sarcásticos. Al otro lado de la mesa, observaba a las jóvenes pestañear a los caballeros solteros, con sus madres orquestando cada interacción con precisión militar. Era exactamente lo que había esperado en todos los sentidos. Y sin embargo, su atención se desviaba constantemente hacia la cabecera de la mesa, donde el duque Magnus Blackwood presidía el caos, con una expresión de hospitalidad refinada que no llegaba a sus ojos. Asentía en los momentos oportunos. Se reía de chistes que probablemente no eran graciosos y desempeñaba el papel de anfitrión perfecto con la facilidad que da la práctica. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, su mirada se cruzaba con la de ella a través de la abarrotada sala. Y en esos breves momentos ella veía algo bajo la máscara, algo cansado, algo que buscaba, algo que se parecía mucho al reconocimiento. Después de la cena, la compañía se trasladó al gran salón de baile, donde se había contratado a músicos para amenizar la velada. El baile comenzó casi de inmediato, un remolino de seda y satén y movimientos ensayados. Marianne se retiró a un rincón cerca de la mesa de refrescos, con la esperanza de pasar desapercibida. No lo consiguió. La señorita Evermere, ¿verdad? La mujer que se le acercó era quizás 10 años mayor que ella, vestida a la última moda, con ojos agudos que parecían no perderse nada. Su sonrisa era perfectamente agradable y totalmente calculada. Soy Lady Ashford. Mi marido es el conde de Ashford. Somos viejos amigos de la familia Blackwood. Se colocó junto a Marian con el aire de quien se dispone a realizar un largo interrogatorio. Confieso que no creo haber conocido a su familia antes. Dígame, ¿cómo ha recibido la invitación? Ahí estaba, la pregunta que Marian había estado temiendo. Podía mentir, inventar alguna conexión que satisfaciera la curiosidad, o podía decir la verdad y ver cómo la expresión de la mujer se agriaba con desdén. Eligió la verdad, siempre lo hacía. Rechacé la invitación original, dijo Marian con calma. Su excelencia vino a la casa de mi familia para preguntarme por qué. Le intrigó mi honestidad. Las cejas de Lady Ashford se levantaron casi hasta la línea del cabello. ¿Rechazaste una invitación del duque de Ashworth? Sí, y él te invitó de nuevo. Así es. Una compleja serie de emociones se reflejó en los rasgos cuidadosamente controlados de la mujer. Sorpresa, cálculo, reevaluación. Marian prácticamente podía ver cómo reclasificaba a esta desconocida chica de campo, pasando de ser un obstáculo insignificante a una amenaza potencial. Qué poco convencional por su parte. La voz de Lady Ashford se había enfriado considerablemente. El duque no suele sentirse atraído por las novedades. Me pregunto qué habrá captado su atención de manera tan absoluta. Quizás se cansó de las convenciones. Quizás la sonrisa de la mujer se había vuelto más aguda, menos agradable. O quizás simplemente se está divirtiendo con una distracción inadecuada antes de tomar una decisión más apropiada. Señaló hacia la pista de baile, donde varias jóvenes de impecable educación competían por la atención del duque. Lady Catherine, por ejemplo, ha sido considerada durante mucho tiempo una pareja adecuada. Las conexiones de su familia son irreprochables. Marian siguió su mirada hasta una esbelta rubia que ejecutaba los pasos de un baile campestre con precisión mecánica. Era hermosa como la porcelana cara, perfecta, pulida y completamente desprovista de calidez. Le deseo toda la felicidad, dijo Marian, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Lady Ashford entrecerró los ojos. Estás muy tranquila para ser una mujer que tan claramente ha puesto sus ojos en un duque. No he puesto mis ojos en nadie. Estoy aquí por invitación de su excelencia, nada más. No reclamo nada y no tengo expectativas. Entonces, o mientes o eres una tonta. Ninguna mujer viene a Blackwood Manor sin expectativas. Entonces, tal vez, dijo Marian en voz baja, no soy como las demás mujeres. Se excusó antes de que Lady Ashford pudiera responder, deslizándose por una puerta lateral y entrando en un pasillo que se alejaba del ruido y la aglomeración de gente. El aire fresco fue un alivio después del salón de baile sobrecalentado, y se apoyó contra la pared un momento para recomponerse. Ya escapando. El duque salió de las sombras,
aparentemente tras haber abandonado él también la fiesta. A la tenue luz del pasillo, parecía cansado, genuinamente cansado, de una forma que su máscara pública nunca permitía. Necesitaba un momento de tranquilidad, dijo Marian. Yo también. Se acercó para apoyarse contra la pared junto a ella, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Lady Ashford puede ser formidable. Ya ha visto que lo veo todo lo que ocurre en mi propia casa. Es tanto un privilegio como una maldición. Giró la cabeza para mirarla, y su expresión era indescifrable en la oscuridad. He oído lo que ha dicho, que no tiene expectativas. Es la verdad. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué te preocupa? Se quedó en silencio durante un largo rato y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Porque me doy cuenta de que tengo expectativas, señorita Evir, expectativas que no había previsto y que no entiendo del todo. No sé muy bien qué hacer con ellas. El corazón de Marian dio un vuelco en su pecho. ¿Qué? ¿Qué expectativas? Esperaba encontrarte interesante. No esperaba encontrarte esencial. Él extendió la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos con los de ella en la oscuridad. Esperaba demostrar que mi reunión no era tan tediosa como usted creía. No esperaba descubrir que todo es tedioso sin usted a mi lado. Su Excelencia, Magnus, por favor. Su voz estaba ronca por la emoción. Cuando estamos solos, no soy el duque. Soy simplemente un hombre que ha pasado 12 años viviendo la vida sin vivirla realmente. Un hombre que había olvidado lo que era desear algo de verdad, hasta que tú entraste en mi casa y me lo recordaste. Debería apartarse. Debería mantener sus defensas cuidadosamente construidas. Recordarse a sí misma todas las razones por las que esto no podía, no debía, no funcionaría. Un duque y la hija de un caballero rural, un hombre de enorme importancia y una mujer sin importancia alguna. La sociedad nunca lo aceptaría. A pesar de los sueños de su madre, tales uniones solo existían en las novelas, pero su mano era cálida alrededor de la de ella, y sus ojos eran plateados en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, Marian no quería ser sensata. Magnus, susurró, y observó cómo su rostro se transformaba al oír su nombre en los labios de ella. Él se inclinó hacia ella, tan cerca que podía sentir su aliento en la piel. Dime que pare. Dime que esto es una locura, que solo nos conocemos desde hace unos días, que todo esto es imposible. Dímelo y me iré. Debería decírselo. Cada parte racional de su mente gritaba que esto era exactamente el tipo de manipulación que había jurado evitar. Las bonitas palabras y las miradas apasionadas que la habían engañado una vez antes. Pero cuando lo miró a los ojos, no vio ningún engaño. Solo vio a un hombre tan perdido como ella, buscando algo real en un mundo de artificios. No puedo decirte que pares, susurró, cuando no quiero que lo hagas. El momento quedó suspendido entre ellos, frágil como el cristal soplado. Magnus contuvo el aliento al oír sus palabras y, en la tenue luz del pasillo, Marion vio algo cambiar en su expresión. La esperanza luchaba con la incredulidad. El deseo luchaba con la cautela de un hombre que había aprendido a no confiar en la felicidad. No puedes saber lo que esas palabras significan para mí, dijo con voz áspera. Entonces dímelo. Levantó la mano hacia su rostro y le acarició la mejilla con una ternura que le partió el corazón. Significan que por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy al comienzo de algo en lugar de al final. Significan que los muros que construí después de que él dejara de... Una sombra cruzó su rostro. Después, le animó ella con delicadeza. Magnus permaneció en silencio durante un largo rato, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía el peso de un antiguo dolor. Estuve comprometido una vez, hace 7 años. Lady Ellen Crane, hermosa, culta, todo lo que una duquesa debe ser. Nuestras familias lo habían acordado cuando éramos niños, y yo creía que nos habíamos enamorado. Marian sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de diciembre. ¿Qué pasó? Murió 3 semanas antes de nuestra boda. Enfermó de una fiebre que ningún médico pudo curar. Me senté a su lado durante 5 días, viéndola apagarse, incapaz de impedirlo.
Apretó la mandíbula al recordar el dolor. Después de eso dejé de creer en la posibilidad de la felicidad. Cumplí con mis obligaciones, organicé mis reuniones, desempeñé el papel que se esperaba de mí, pero nunca me permití sentir nada real. Era más seguro así. La confesión puso de manifiesto su cansancio, su soledad, la máscara que llevaba con tanta facilidad. Marian comprendió entonces por qué él parecía tan sorprendido por sus propios sentimientos, por qué se había acercado a ella con una esperanza tan cautelosa. Lo siento, dijo en voz baja. No puedo imaginar una pérdida así en sí. Nadie puede hacerlo hasta que lo experimenta. Él la miró a los ojos, y había una vulnerabilidad en su mirada que despojaba todo fingimiento de rango y poder. Pero debes entender que, cuando digo que conocerte ha cambiado algo en mí, no lo digo a la ligera. Había aceptado que nunca volvería a sentirme así. Había hecho las paces con un futuro de deber sin alegría, de compañía sin conexión, y entonces rechazaste mi invitación, y todo lo que creía saber comenzó a desmoronarse porque dije que no, porque fuiste sincera, porque me miraste y no viste un título al que cortejar, sino a un hombre al que desafiar, porque me recordaste que todavía hay gente en este mundo que valora la verdad por encima de la ventaja. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula, provocándole un escalofrío. Despertaste en mí algo que creía que había muerto con el Eleanor, y me siento aterrorizada y agradecida a partes iguales. El corazón de Marian latía con tanta fuerza que estaba segura de que él debía oírlo. Todo lo que había creído sobre sí misma, su inmunidad al encanto, su resistencia a las relaciones románticas, parecía de repente frágil ante su cruda honestidad. No soy Eleya nena, dijo. No soy hermosa ni culta, ni nada de lo que una duquesa debería ser. Soy obstinada y difícil, y totalmente inadecuada para tu mundo. Eres todo, dijo Magnus con sencillez. Eres todo lo que no sabía que estaba buscando. Antes de que ella pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Alguien se acercaba desde la dirección del salón de baile. Magnus dio un paso atrás. Su expresión cambió instantáneamente a la máscara pulida del duque de Ashworth. Deberíamos volver, dijo, aunque sus ojos transmitían un mensaje completamente diferente. Mañana tal vez podamos continuar esta conversación en circunstancias más privadas. Mañana, asintió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. Regresaron al salón de baile por separado, y Marian pasó el resto de la noche distraída, respondiendo a la conversación sin escucharla realmente, bailando cuando se lo pedían sin prestar atención a sus parejas. Su mente estaba consumida por la confesión de Magnus, por la sensación de sus dedos sobre su piel, por la aterradora y emocionante comprensión de que se estaba enamorando de un hombre al que conocía desde hacía solo unos días. Era una locura, era imposible, era lo más real que había sentido nunca. Los días siguientes fueron una delicada danza de miradas robadas y significados ocultos. En público, Magnus hacía las veces de anfitrión perfecto, repartiendo su atención por igual entre sus invitados con la facilidad que le daba su larga experiencia. Pero Marian aprendió a leer las señales sutiles, la forma en que su mirada se cruzaba con la de ella en una sala abarrotada, el ligero ablandamiento de su expresión cuando ella hablaba, la estratégica disposición de los asientos que la situaba cerca de él en cada comida. Encontraban momentos a solas cuando podían, paseos matutinos por los jardines cubiertos de escarcha, conversaciones nocturnas en la biblioteca, mientras los demás invitados se retiraban a sus habitaciones. Cada encuentro profundizaba la conexión entre ellos, revelando nuevas facetas del hombre detrás del título. Ella descubrió que había estudiado matemáticas en Cambridge y que aún resolvía ecuaciones complejas por placer, que mantenía correspondencia con naturalistas y filósofos de toda Europa, financiando expediciones e investigaciones con la vasta fortuna de los Blackwood, que en una ocasión había considerado abandonar por completo su título y desaparecer en una vida de erudición anónima solo para ser llamado al deber por la enfermedad de su padre. Lo resentí durante años.
admitió una noche mientras estaban sentados juntos en el invernadero rodeados de las imposibles flores de su madre. La responsabilidad, las expectativas, la interminable actuación. Me dije a mí mismo que estaba atrapado, que no tenía más remedio que aguantar. Y ahora me pregunto si la trampa fue obra mía. Se volvió para mirarla, con el fuego de la luz bailando en sus pálidos ojos. Podría haber tomado otras decisiones. Podría haber buscado conexión en lugar de aislamiento, significado en lugar de mera supervivencia. En cambio, construí muros y los llamé protección. Todos construimos muros, dijo Marian en voz baja. La cuestión es si somos lo suficientemente valientes como para derribarlos. ¿Eres lo suficientemente valiente? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Hace una semana habría dicho que no. Habría insistido en que sus muros eran necesarios, que su soledad era elegida, que no quería nada de la vida más allá de los placeres tranquilos de los libros y la independencia. Pero hace una semana no conocía a Magnus Blackwood. Empiezo a pensar que sí, admitió. Su sonrisa era como el amanecer tras una larga noche de invierno. Entonces ambos estamos aprendiendo a ser valientes juntos, pero no todos en Blackwood Manor veían con buenos ojos su creciente conexión. Lady Ashford se había propuesto vigilar cada movimiento de Marian y sus agudos ojos no se perdían nada. Al tercer día, los rumores comenzaron a circular entre los invitados. Especulaciones sobre la inusual atención del duque hacia una desconocida chica de campo, sobre las horas que pasaban conversando en privado, sobre lo inapropiado de una preferencia tan obvia. Te estás convirtiendo en objeto de chismes, dijo Lady Catherine una tarde, acercándose a Marian en la galería donde se había retirado para examinar las pinturas. La voz de la bella rubia era dulce como la miel envenenada. La gente está empezando a hablar. La gente siempre habla, respondió Marian con calma. Es su principal ocupación en reuniones como esta. Me malinterpreta. Lady Catherine se acercó, con sus rasgos perfectos dispuestos en una expresión de falsa preocupación. Estoy tratando de ayudarla. El duque es encantador, sin duda, y está claro que le ha distraído su novedad, pero debe comprender que los hombres de su posición no se casan con mujeres de la suya. Cualquier atención que te haya prestado no puede llevar a nada respetable. Marian sintió cómo la ira se encendía en su pecho, pero mantuvo la voz firme. No he reclamado nada al duque, Lady Catherine. Solo soy una invitada en su casa, una invitada que acapara su tiempo y su atención, una invitada que desaparece con él a horas intempestivas, una invitada que claramente ha olvidado cuál es su lugar. La dulzura había desaparecido de la voz de Lady Catherine, dejando solo un frío desdén. Conozco a Magnus desde la infancia. Nuestras familias llevan mucho tiempo anticipando una unión entre nosotros. Sea cual sea la diversión que le haya proporcionado, terminará cuando concluya esta semana y la realidad se reafirme. Entonces no tiene nada de qué preocuparse. No estoy preocupada. Solo me aseguro de que comprenda claramente la situación. Lady Catherine sonrió, y no había calidez alguna en ella. Disfrute de su semana, señorita Everett. Es todo lo que tendrá. Se alejó con un susurro de seda cara, dejando a Marian sola entre los retratos de los antepasados de Blackwood. Las palabras le dolieron más de lo que quería admitir, no porque creyera en las afirmaciones de Lady Catherine sobre su acuerdo previo con Magnus, sino porque tocaban miedos que había intentado reprimir. ¿Qué futuro podía haber realmente entre ellos? Un duque y una don nadie, un hombre de gran importancia y una mujer cuya familia apenas podía permitirse vestidos nuevos para la temporada. La sociedad nunca aceptaría tal unión. Sus compañeros se burlarían de él. El legado de su familia se vería mermado y la propia Marian se convertiría en objeto de desprecio y lástima. La chica de campo advenediza que se había atrevido a aspirar a más de lo que le correspondía. Quizás Lady Catherine tenía razón. Quizás esta semana fuera todo lo que tendría. La idea era inesperadamente dolorosa. Esa noche, Magnus notó inmediatamente su retraimiento. «Algo te preocupa», le dijo, al encontrarla en un rincón tranquilo del salón,
mientras los demás invitados jugaban a las cartas y conversaban. Has estado distante toda la tarde. No es nada, es evidente que es algo. Habló en voz baja, consciente de la gente que los rodeaba. Cuéntame. Marian dudó, reacia a revelar el motivo de su inquietud, pero se había prometido a sí misma que siempre sería sincera con él y no iba a romper esa promesa. Hoy he hablado con Lady Catherine. Me ha dicho que mi relación contigo está dando lugar a rumores y que cualquier atención que me hayas prestado no puede conducir a nada respetable. Lo miró directamente a los ojos. También me ha dicho que vuestras familias llevan mucho tiempo esperando que os caséis. La expresión de Magnus se ensombreció. ¿De verdad? ¿Es cierto que nuestras familias han anticipado un enlace? Sí, mi madre y la suya eran amigas, y se ha especulado durante años, pero yo nunca lo he fomentado y, desde luego, nunca lo he aceptado. Su voz era firme. Lady Catherine es hermosa y culta, y totalmente inadecuada para mí. Me di cuenta de eso hace años, independientemente de las esperanzas de su familia, pero ella sería adecuada, una mujer de su posición, sus conexiones, adecuada. La palabra salió con algo parecido al disgusto. He pasado toda mi vida haciendo lo que era adecuado, señorita Evir, casándome por conveniencia, organizando reuniones que detesto, desempeñando el papel de duque con perfecta precisión, y eso no me ha aportado más que vacío. Le tomó la mano, sin importarle quién pudiera verlo. Usted es la primera persona que me ha hecho creer que podría tener algo real, algo verdadero. No voy a sacrificar eso por lo apropiado. Magnus, escúchame. Apretó su mano con fuerza, con los ojos ardientes de intensidad. Sé que esto es repentino. Sé que nos conocemos desde hace solo unos días. Sé que toda consideración racional se opone a lo que estoy a punto de decir, pero he aprendido que las consideraciones racionales son malas guías para la felicidad. El corazón de Marian latía con fuerza. ¿Qué vas a decir? Que estoy completamente enamorada de ti, irrevocablemente, en contra de todo sentido y razón. Que te quiero a mi lado no por una semana, sino por toda la vida. Que no me importa lo que piense la sociedad, lo que digan mis compañeros, lo que cualquiera crea sobre lo apropiado, la posición social y las parejas adecuadas. Levantó su mano hasta sus labios y besó sus dedos. Quiero casarme contigo, Marian Everett, y te pregunto si tú quieres lo mismo. El mundo pareció detenerse a su alrededor. El salón continuaba con su suave murmullo de actividad. Se barajaban las cartas, tintineaban las copas, las risas subían y bajaban. Pero para Mary solo existía ese momento, ese hombre, esa pregunta imposible. No puedes hablar en serio, susurró ella. Nunca he hablado más en serio. ¿Y tu familia? No tengo familia. Mis padres están muertos. Mi hermano murió de pequeño, y los primos lejanos que heredarían, si no tuviera descendencia, no se preocupan por mí más allá de mi fortuna. Su voz se suavizó. Tú serías mi familia, Marian. Tú y el futuro que pudiéramos construir juntos. Las lágrimas le picaban en los ojos, lágrimas que no había derramado en años, no desde el día en que descubrió la verdad sobre el hombre que la había engañado. Pero estas no eran lágrimas de dolor o traición, eran lágrimas de algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. Tengo miedo, admitió. Me han traicionado antes. He aprendido a no confiar en las palabras bonitas y las promesas. ¿Cómo puedo saberlo? No puedes saberlo. No con certeza. La voz de Magnus era suave, comprensiva. Todo lo que puedo ofrecerte es mi palabra, mi corazón y todo el tiempo que necesites para creer en ellos. No te presionaré, no te forzaré, pero no ocultaré mis sentimientos, ni fingiré que no existen. Y si digo que no, aceptaré tu decisión y pasaré el resto de mi vida lamentando no haber podido convencerte. Sonrió, aunque había dolor detrás de esa sonrisa. Pero no creo que digas que no. Creo que sientes lo mismo que yo, aunque aún no estés preparada para nombrarlo. Tenía razón. Ella lo sentía. Esa conexión aterradora y estimulante que desafiaba todo lo que había creído sobre sí misma y su futuro. Lo sentía cada vez que él la miraba, cada vez que hablaba,
cada vez que su presencia convertía un momento ordinario en algo extraordinario. Pero admitirlo significaba derribar los muros que había tardado años en construir. Significaba confiarle a alguien su corazón, su futuro, su propio ser. Significaba aceptar que podía volver a sufrir, quizá más que antes. Necesito tiempo, dijo finalmente, no para decidir si te quiero, sé que te quiero, sino para creer que esto puede funcionar, que nosotros podemos funcionar. Tómate todo el tiempo que necesites. Le soltó la mano con delicadeza. No voy a ir a ninguna parte. La víspera de Navidad llegó con un torbellino de actividad. La mansión había sido decorada con todo su esplendor festivo. Ramas de hoja perenne cubrían todas las barandillas. Las velas brillaban en todas las ventanas y un magnífico árbol se erigía en el gran salón, adornado con ornamentos que habían pertenecido a la familia Blackwood durante generaciones. Los invitados se reunieron para la famosa cena de Navidad, vestidos con sus mejores galas, con la expectación palpable en el aire. Marion había elegido su mejor vestido, de seda verde oscuro que resaltaba el gris de sus ojos, y bajó las escaleras con el corazón en un puño. Magnus la esperaba al pie de la escalera, resplandeciente con su traje negro, y sus ojos encontraron inmediatamente los de ella entre la multitud. «Estás preciosa», le dijo en voz baja cuando ella llegó a su lado. «Eres parcial». Total y completamente le ofreció su brazo. «¿Me harías el honor de sentarte a mi lado durante la cena? Eso provocará aún más chismes». «Ya no me importan los chismes». Su sonrisa era cálida, casi infantil. «De hecho, tengo la intención de provocar muchos más antes de que termine la velada». La cena estuvo a la altura de la reputación de Blackwood Manor. Un plato magnífico tras otro, vino que fluía libremente, conversaciones brillantes. Marion se sentó a la derecha de Magnus, un lugar de honor que llamó la atención de todos los presentes. El rostro de Lady Catherine era una máscara de furia apenas disimulada. La expresión de Lady Ashford sugería que ya estaba redactando cartas para todos los chismosos de Londres. Pero Marion apenas se fijó en ellas. Su atención se centraba en Magnus, en la forma en que la incluía en todas las conversaciones. Le pedía su opinión sobre todos los temas y la trataba como a una compañera en igualdad de condiciones, en lugar de como un accesorio social. Se dio cuenta de que eso era lo que podía ser, no una representación de matrimonio, sino una unión de mentes y corazones, no una transacción de fortuna y título, sino un auténtico encuentro de almas. Cuando se retiró el último plato y los invitados comenzaron a levantarse para el entretenimiento de la noche, Magnus se puso de pie y levantó su copa. La sala se quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia el anfitrión. «Amigos míos», dijo, con una voz que resonó con claridad en el gran salón. «Les agradezco que me acompañen en otra Navidad en Blackwood Manor. Como muchos de ustedes saben, esta reunión es una tradición en mi familia desde hace 5 generaciones, y es un honor para mí continuar con ella». Un aplauso cortés recorrió la asamblea. «Pero este año», continuó Magnus, «tengo un anuncio especial que hacer, uno que puede sorprender a algunos de ustedes y que, sin duda, dará pie a rumores en los próximos meses». El corazón de Marion comenzó a latir con fuerza. No lo haría, no podía hacerlo. Como habrán notado, he tenido el placer de recibir a una invitada muy especial esta semana. La señorita Marion Every vino a Blackwood Manor por invitación mía y en los días transcurridos desde su llegada, ha hecho algo que yo creía imposible. Sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la sala, cálidos, llenos de amor y certeza. Ella me ha recordado lo que significa estar verdaderamente vivo. La sala se había quedado en completo silencio. Marian sintió el peso de todas las miradas sobre ella, la conmoción, las especulaciones y el escándalo que se extendían entre los invitados. Soy consciente de que lo que voy a decir será considerado inapropiado por algunos, precipitado por otros y completamente descabellado por la mayoría. La sonrisa de Magnus era serena. «Me da igual. Señorita Evir, ¿me haría el honor de acompañarme?» Sus piernas se movieron sin que ella lo decidiera conscientemente,
llevándola a través de la multitud hasta situarse junto a él. Su mano encontró la de ella cálida y firme. He pedido a esta extraordinaria mujer que sea mi esposa, anunció Magnus. Aún no me ha dado su respuesta, y respeto su necesidad de tiempo y certeza, pero quería que todos lo supieran. Su voz se fortaleció con un tono de desafío. Quería que todos supieran que mis intenciones son totalmente honorables. La señorita Evir no es una distracción ni un entretenimiento. Es la mujer que amo, la mujer con la que pretendo pasar el resto de mi vida. Y cualquiera que la trate con falta de respeto tendrá que responder ante mí personalmente. El silencio se prolongó, cargado de conmoción. Entonces, desde algún lugar al fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir, y otros se unieron, algunos con entusiasmo, otros con la cortesía mecánica de la obligación social. Lady Catherine se había puesto blanca como la nieve. Lady Ashford parecía como si hubiera tragado algo extremadamente desagradable, pero Marian no vio nada de eso. Solo veía a Magnus, con los ojos brillantes de esperanza y amor, y el valor de un hombre que finalmente había decidido dejar de esconderse detrás de máscaras. «Estás loco», susurró por completo. «Sin duda, esto causará un escándalo. La gente dirá cosas terribles sobre nosotros dos». «Que lo hagan», dijo él, llevando su mano a sus labios. «He pasado demasiados años preocupándome por lo que dice la gente. Ahora solo me importa lo que tú digas». La sala contuvo la respiración esperando su respuesta. Marian sintió el peso del momento, la magnitud de la decisión que tenía ante sí. Podía retirarse, podía alegar que necesitaba más tiempo, podía protegerse de la vulnerabilidad del compromiso, o podía ser valiente. «Sí», dijo, y vio cómo su rostro se transformaba de alegría. «Sí, me casaré contigo». Los aplausos que siguieron fueron sinceros esta vez, al menos por parte de algunos. Magnus la atrajo hacia sí, al diablo con las convenciones, y la besó ante todos los presentes de una manera que alimentaría los chismes durante años. Y Marian, que había jurado no volver a confiar nunca más en las palabras ni en las promesas, descubrió que creía completamente en esta. La mañana de Navidad amaneció brillante y fría, con la luz del sol entrando por las ventanas de Blackwood Manor para iluminar un mundo transformado por la nevada nocturna. Marian se despertó en sus habitaciones del ala este, todavía medio convencida de que la noche anterior había sido un sueño, pero el anillo en su dedo, un magnífico zafiro que había pertenecido a la madre de Magnus, demostraba lo contrario. Iba a ser duquesa. La idea era aterradora y emocionante, a partes iguales. Al oír que llamaban a la puerta, vio que era el propio Magnus, más relajado que nunca. Había abandonado su atuendo formal por ropa más sencilla y llevaba el pelo ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. «Feliz Navidad», dijo con una sonrisa radiante. «Espero que hayas dormido bien a pesar de los acontecimientos». «He dormido mejor que en años», admitió ella, aunque no dejé de despertarme para comprobar que el anillo seguía allí. «Es muy real, te lo aseguro, igual que yo». Le tendió la mano. «Ven, hay algo que quiero enseñarte». La condujo por la casa, pasando junto a los sirvientes que le hacían reverencias y le felicitaban, pasando por el gran salón, donde el magnífico árbol seguía en todo su esplendor. Salieron al invernadero, donde las flores de su madre florecían desafiando el invierno. Pero algo había cambiado. Entre las familiares rosas y jazmines había aparecido una nueva planta, una pequeña maceta con una sola flor blanca, delicada como la nieve. «La traje del invernadero esta mañana», explicó Magnus. «Se llama rosa de Navidad, aunque en realidad no es una rosa. Solo florece en invierno, solo en los días más fríos, cuando todo lo demás se ha rendido a la estación». Se volvió hacia ella. «Pensé que era apropiado». «¿Apropiado? Porque tú eres mi rosa de Navidad, Marion. Apareciste cuando había perdido la esperanza, cuando me había resignado a un invierno eterno. Floreciste en la parte más fría de mi corazón y me recordaste que la vida continúa, que la primavera siempre llega, que el amor es posible incluso cuando hemos dejado de creer en él».
Las lágrimas le picaban en los ojos, esas lágrimas desconocidas que habían vuelto desde que lo conoció. Magnus, tengo un regalo más para ti. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño volumen encuadernado en cuero. Es una primera edición de tu poeta favorito. Me fijé en que lo leías durante tu primera noche aquí y pensé, ella lo besó antes de que él pudiera terminar, poniéndose de puntillas para unir sus labios a los de él. El libro quedó olvidado cuando él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él en la calidez de aquel jardín imposible. Te quiero, le susurró ella al oído. Nunca pensé que volvería a decir esas palabras, pero te quiero, Magnus Blackwood. Y yo te quiero a ti, Marian Everett. Su voz se quebró por la emoción. Pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. La boda tuvo lugar el día de Año Nuevo, una pequeña ceremonia privada a la que solo asistieron los padres de Marian y los pocos invitados que realmente les deseaban lo mejor. La señora Everett lloró durante toda la ceremonia, aunque nadie sabía si era de alegría o por la conmoción que aún sentía. Harold Everett estrechó la mano de Magnus con tranquila dignidad y le dio la bienvenida a la familia con la sencilla calidez que siempre le había caracterizado. El escándalo, por supuesto, fue espectacular. Durante meses, Londres no habló de otra cosa. El duque de Ashworth y su novia inadecuada, la propuesta de matrimonio en Navidad que había conmocionado a la sociedad, la rápida boda que confirmó todas las especulaciones que se susurraban. Lady Ashford envió cartas a todos sus conocidos detallando la impropiedad. Lady Catherine se retiró al campo para curar su orgullo herido, pero a Magnus y Marian, instalados en la comodidad de Blackwood Manor, no les importaba en absoluto. Habían encontrado lo que tanta gente pasa toda la vida buscando. Una pareja que los veía tal como eran, que valoraba la honestidad por encima de las apariencias, que los amaba no a pesar de sus defectos, sino precisamente por ellos. Su matrimonio no era la perfección pulida que esperaba la sociedad. Era algo mucho más precioso. Era real. Años más tarde, cuando sus hijos les preguntaron cómo se habían conocido, Magnus les contó la historia con evidente entusiasmo. La invitación rechazada, la visita indignada, el lento descubrimiento de un amor que ninguno de los dos había previsto. Tu madre, decía con los ojos brillantes, fue la primera persona lo suficientemente valiente como para decirme que no, y fue el mejor regalo que nadie me ha dado jamás. Y Marian sonreía, recordando a la joven asustada que había construido muros alrededor de su corazón, convencida de que la seguridad residía en la soledad. Se había equivocado. La seguridad residía en la confianza, en la vulnerabilidad, en el valor de creer que la felicidad era posible incluso después de una pérdida. Había llegado a Blackwood Manor esperando aburrimiento y se había ido con un amor que duraría toda la vida. Era, reflexionó, el mejor regalo de Navidad que había recibido jamás. Fin. Queridos oyentes, gracias desde el fondo de mi corazón por acompañarme a lo largo de las tres partes de la hermosa historia de Marian y Magnus. Lo que comenzó con una invitación rechazada terminó con un amor que desafió todas las expectativas. Espero que su viaje haya conmovido vuestros corazones tanto como el mío. Si habéis disfrutado de esta historia de valentía, honestidad y magia navideña, por favor, dedicaos un momento a mostrar vuestro apoyo. Suscribíos a este canal para no perderos ninguna otra historia. Hay muchas más historias de amor esperando a ser contadas. Dejad un comentario a continuación y contadme cuál es vuestro momento favorito de la historia. ¿Fue su primer encuentro, la confesión en el invernadero, la propuesta de matrimonio en Nochebuena? Me encantaría saberlo. Dale a me gusta a este video para ayudar a otros amantes del romance a encontrar nuestro pequeño rincón en Internet. Activa las notificaciones para saber al instante cuando hay una nueva historia lista para ti. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir trayéndote estas hermosas historias de amor y finales felices. Hasta nuestra próxima historia juntos, que tus días estén llenos de la misma magia que Marian y Magnus encontraron el uno en el otro. Con todo mi amor y mis mejores deseos para tu propio final feliz.